Necesitamos darle respuestas a todas estas personas y a muchas más que no tenemos tiempo de mostrarles que la están pasando realmente mal. Y por eso tenemos invitados de lujo hoy acá. Y Esper va a ayudarnos desde la economía. La economía no está haciendo absolutamente nada para ayudar porque no se está sacando el gas, lo va a decir enseguida nuestro especialista. Está con nosotros Daniel Dreisen. No estamos sacando el gas que necesitamos, nos vamos a quedar sin gas en invierno. Digamos, en perspectiva, cuando la gente dice el futuro será peor, tiene por qué y con qué, ¿verdad? Claro, yo lo agarré empezado porque llegué hace un poquito. Eran 11.000 escuelas con problemas. 11.000 hasta ahora las que tiene relevadas, bueno, pero muchas otras él no considera que tienen problemas, okay, Silioni, porque están en obra. Pero mientras estén en obra, te pongo al tanto de lo que no escuchaste, mientras estén en obra, tampoco se puede recibir a los chicos. Pero además hay una cosa. No hay nada más sagrado que la educación de los chicos, o sea, hacé lo que sea necesario para educar a los chicos. Cualquier cosa tenés que hacer como gobernante, cualquiera. Y yo le recuerdo al gobernador Kicillof, del cual es ministro de Educación Silioni, que acaba de ingresar a planta permanente a 15.000 personas, con un costo anual de 12.000 millones de pesos. Imagínate a las 11.000 escuelas, dale 1 millón de pesos, gastate 11.000 millones de pesos en las escuelas para que los chicos tengan condiciones razonables para aprender y no incorpores 15.000 empleados a la planta permanente, ¿me entendés? Son las prioridades de ellos. Seguramente esos 15.000 tipos que Kicillof incorporó a la planta permanente son punteros, tranzas, ñoquis, amigotes de él, pero no le da mientras tanto la plata a las escuelas para que los chicos tengan gas. Es una vergüenza. Es una decisión política deseducar a los chicos. Que estén burros, como dicen muchas madres que sean ahí. Las mamás están cada vez más enojadas, ustedes saben, las mamás, los papás, las familias, los docentes están empezando a perder el miedo, están conversando, nos están escribiendo permanentemente, desde lo que hicimos ayer en este programa. Acá está Rubén como loco, escribiendo también y recibiendo la información de lo que está pasando en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y la mala noticia es que va a faltar gas en invierno además, Daniel. Sí, la situación es muy delicada. Nosotros en invierno importamos el 30% del gas que consumimos, ¿sí? De ese porcentaje, la mitad viene en barcos, que viene el gas licuado. Un cuarto viene de Bolivia y un cuarto son líquidos que importamos para generar energía eléctrica. El problema es que con la guerra que hubo de Rusia, el precio del gas licuado se multiplicó por 5, con lo cual esos son dólares que salen del Banco Central. Entonces, de alguna manera, gastar esa cantidad de dinero, que es muy grande, que el año pasado, para que se den una idea, fueron 1.000 millones de dólares que gastamos en importar gas licuado. Si importáramos la misma cantidad, ahora estaríamos hablando de un valor alrededor de 4.000 millones de dólares que no sabemos si están disponibles, que obviamente son escasos. Entonces, en ese momento se están buscando alternativas para que no falte el gas en invierno. En este contexto está con nosotros Facundo Nehamkins. Facundo, ¿qué podemos hacer por todas estas mamás que están tan angustiadas? Digo, un analista político tiene que ver un contexto y el contexto es de furia, y con razón, porque uno no puede decirle cálmate, porque algunos no pueden trabajar porque tienen que llevar al colegio a los chicos más tarde, a otros directamente no los llevan porque no pueden ver qué horario les dice el colegio. Algunos que suelen entrar a las 7:20 o a las 7:10, les están diciendo a las 9, 9:30, a las 10, depende del día, depende del colegio. Sí, a ver, hay que decir algo, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia empezó a aparecer más presente la problemática de la educación entre las prioridades, por lo menos de una parte de la sociedad, porque hasta ahora, en general, cuando uno le preguntaba a los ciudadanos o a los encuestados, que es el trabajo que hacemos nosotros, en general el tema educativo aparece como algo políticamente correcto, pero no aparece como las principales demandas que la sociedad le hace a la dirigencia política. A partir de la pandemia, cuando se vio con toda fuerza y con toda contundencia la desaparición de la institución escolar, los chicos quedaron en sus casas con la familia. Me parece que muchas familias tomaron conciencia de la relevancia que tiene la institución, la escolarización, no solo por los aprendizajes que hacen los chicos ahí, sino por la socialización, por el proceso de socialización que ahí tienen. Y entonces empezaron a aparecer este tipo de movimientos de padres, movimientos de la sociedad civil, que expresan de alguna manera descontentos con el estado actual de esa política pública, que en la Argentina tiene un valor muy importante. Recordemos, bueno, digamos, la tradición sarmientina, la importancia de la educación pública. Y bueno, uno ahora ve que empieza a aparecer tenuemente, por supuesto, la gente siempre, la prioridad número uno es el tema de la alimentación, porque eso es
el problema más urgente, pero empieza a aparecer, sobre todo en algunos sectores sociales, la demanda de una mejor y más planificada política educativa, ¿no? Por supuesto que eso hace no solo a los planes educativos, sino también, por supuesto, a la infraestructura, y también un elemento que es muy importante, una sociedad que, como en muchos otros temas, se ha partido en dos, ¿no? Es decir, la gente que tiene algún nivel socioeconómico, no digo rico, sino alguna posibilidad, envía a sus hijos a la educación privada de distintos niveles, de los colegios más caros hasta los confesionales, parroquiales, que son más económicos, y la gente que no puede eso queda de alguna manera enganchada en este tipo de protestas, en una política pública que brinda el Estado, que bueno, va a tono con todo lo que hace el Estado en la Argentina, ¿no? Y es importante que esté aquí Daniel también para hablar de qué es lo que pasa más adelante, qué respuesta les damos a todos ellos en relación a esto y en relación a otros temas que vamos a hablar con Esper y con Nehamkin, que son los temas más importantes. Hoy el tema más importante para nosotros es la falta de gas y la falta de presencialidad en las escuelas, pero el tema más importante para la gente es la inflación. Y lo que Mariana está viendo que pasa en Europa es lo que va a rebotar todavía más acá, porque la Unión Europea tomó una decisión que también nos va a impactar, Mariana. Sí, ya está impactando, porque de lo que se habla, la proyección es que va a haber escasez de combustible en Europa cuando termine 2022. Ya se habla de esa escasez, se habla y se ve la subida de los precios absolutamente con este sexto paquete de sanciones que impone la Unión Europea sobre Rusia. 75% de las importaciones ya están prohibidas, el 90% de las importaciones van a estar prohibidas para fines de 2020, y esto hace que el petróleo hoy cueste $124 y que la inflación absolutamente suba a un récord de 8,1%. La inflación, o sea, el índice de precios al consumidor, todos los servicios suben en Europa, aumentan muy fuertemente. Otro de los temas que tiene es el gas natural licuado, que también, para no depender de Rusia y para dejar de comprarle a Rusia, empieza a moverse hacia otros mercados, la Unión Europea, a buscarlo por buques y no por gasoductos para no recibirlo de Europa y sancionar. Ahora, Rusia dice que esto va a impactar en todo el mundo, claro, que todo el mundo se va a ver perjudicado, que todo el mundo se ve perjudicado hoy, ¿no? Si querés vemos la inflación por países en la Unión a ver cómo Europea. está la mano vamos a llegar a la inflación, que es la placa que nos trajo Facundo, además, ¿no? En los otros países, ¿cómo está la cosa? Va a repercutir acá, que ya estamos súper altos de inflación. Mariana, contanos. Bueno, la inflación 8,1 en Europa, en la Unión Europea, es un récord, y por países es el siguiente. Mira, Estonia 20%, Lituania 18%, Letonia, ahí vemos todos los países, España 8,5%, Alemania 8,7%, Irlanda, bueno, ahí vemos todos los números de la inflación europea, que es inédita y que está impactada absolutamente por este tema, sobre todo por el tema de la guerra, ¿no? Pero acá en la Argentina lo que nos importa más que nada es la inflación desde hace mucho tiempo. Facundo, Rubén tiene los últimos números y nos importa muchísimo conversarlos con la mesa. La inflación es el tema que más preocupa a los argentinos, ¿verdad, Facundo? Eso es así, y es sostenidamente así, de manera crecientemente así. Es el tema más importante. Yo siempre digo lo mismo, solamente en un momento puntual fue desplazada la preocupación, la inflación, por la preocupación sobre la pandemia, el coronavirus, que fue en los primeros meses del 2020. Después de ahí, la inflación se instaló como la principal problemática, y siempre digo algo, aprovechando que el lenguaje del coronavirus quedó instalado entre nosotros. El problema de la Argentina es que es como un paciente con comorbilidades. Es decir, esto que estaba diciendo Mariana, digamos, el problema inflacionario a nivel global, los países lo resisten con inflaciones del 8, del 5, del 10, del 15, del 20, en el nivel más alto que veíamos, que era Estonia. En el caso de Argentina, que venía con una inflación de 35, 40 puntos porcentuales, ahora estamos en una inflación de 70. Es decir, lo que a otros les genera, lo que el coronavirus les generaba, ¿te acordás? Un resfriado, y a los que tenían comorbilidades los llevaba a situaciones de extrema gravedad en términos de salud, a la Argentina le pasa lo mismo con la inflación a nivel global. Y Esper justamente va a hablar de esta cuestión que nos quita el sueño, que nos preocupa, que nos angustia. ¿Se acuerdan que él había dicho, Rubén, te acordás que él había dicho, quizás llegamos a una cifra de 3 números y nos espantamos? Tres dígitos. Y hay algunas 3 dígitos, algunos que hablan de esto, 70, 80. ¿Cuál es la inflación que tenemos hasta hoy? ¿Cuáles son los últimos números? La inflación de mayo, que es la que tenemos que conocer recién dentro de unos días, no hay directamente, ya no hay nadie que la haya calculado en menos de 5. Si vos tomás
ese número, ya tenés, si un año para atrás estás arriba de 60, eso es seguro. Pero si lo anualizás, es decir, ves de acá a un año cuánto te da y estás en el 80%, 85% casi prácticamente, estás muy cerca de los 3 dígitos de expert. Ahí Eso hablo. siempre y cuando, perdón, y bueno, a mí me cuesta hablar de economía delante de expert, ¿no? Pero bueno, eso siempre y cuando... Sea libre. Siempre es como te da un examen. Siempre No. y cuando en junio no vuelvas a tener, como muchos creen, malas noticias y feas en torno a la inflación. ¿Por qué? Porque mayo no tuvo aumentos, hizo una larga lista de aumentos que sí están impactando a partir del 1 de junio. Que son un montón, ¿eh? Muchos. Son un montón. Las vamos a ir contando uno por Sí, uno. por lo tanto, una inflación de 3 dígitos ya este año no es una locura, ¿eh? Claro. Porque con todo lo que se viene de aumentos, puedes tenerla. 3 dígitos, vamos a ponerlo en claro para la gente, puede llegar a ser entre 90 y 100% ya la inflación, lamentablemente. Ahora, ojalá tuviéramos el problema de Europa nosotros, donde te sube los precios porque tenés caro el gas. Acá la inflación la tenés hoy a estos niveles por todo lo que emitiste con el plan Platita el año pasado para tener una elección razonable como la que no esperaba el kirchnerismo tener. Esa es la consecuencia de la emisión. O sea, los problemas de Argentina son que tiene inflación hace un siglo casi, porque está de espalda la realidad, que dice que la inflación es un problema monetario. Ahora, si te vienen simios como Feletti a tratar de bajar la inflación controlando precios, ¿viste? Nunca va a solucionar el problema de la inflación, porque ya está comprobado que es un fenómeno monetario. Tenés que dejar de emitir y generar confianza para que la gente tenga ganas de tener pesos. Mientras no hagas eso, va a tener inflación siempre. A ver, pongámoslo claro. La inflación es como el precio de la papa. Si tenemos oferta que demanda de papa, el precio de la papa cae, el poder de compra de la papa cae. Es lo mismo que pasa con el dinero. Si sobra dinero, cae el poder de compra del dinero, va a tener inflación. La inflación tiene solución, pero no es esta solución cavernícola que pretendemos nosotros, es emisión. Y quiero unir el tema del gas con esto. Si nosotros no estamos sacando el gas, si no estamos, digamos, vendiéndolo también, son menos dólares que entran y todo complica la cosa, ¿no, Daniel? Sí, la paradoja acá es que Argentina tiene un potencial enorme energético, tanto de gas como de petróleo, como energías renovables. El potencial está debajo de la tierra y necesitamos hacer ciertas obras de infraestructura, como construir un gasoducto, ampliar la red de oleoductos y hacer plantas para poder ser exportadores de gas y aprovechar esta oportunidad de precios altos ¿Sería mundial. posible hacerlo, digamos? ¿Sería posible que Argentina le venda gas a Europa, por ejemplo, o a cualquier lugar Tiene que del mundo? sacarlo primero. Claro, tiene que pero si lo sacarlo. tuviera, ¿lo Claro. podría hacer ahora? Sería muy posible, o sea, puede... Argentina es uno de los 3 países del mundo que logró desarrollar los recursos no convencionales. O sea, no es tan simple y Argentina tiene una larga historia y cultura dentro de la industria de hidrocarburos. Lo que falta es construir la infraestructura necesaria. Una cosa es hacer un pozo y otra cosa es un gasoducto, Claro, ahora, una planta. el presidente hace este enunciado en Europa. El problema es que lo que no queda claro, para que los argentinos no sepan, es el cómo y el cuándo. A ver, chicos, el presidente dice una cosa y después dice lo contrario. Entonces creo que esto no tenemos que dejar de darle pelota a lo que diga. No, pero, a queda ver. elegante lo que dije, está mal, está muy No, mal. está bárbaro. Porque dice una cosa y después dice otra. Nosotros nos agarramos y bueno, dice que A les mí me podemos encantó que vender. dijeras eso. ¿Qué? Te encantó. Sí. Pero es que es verdad, viste que lo tomamos. Nosotros estamos hablando. El presidente dijo, ¿no, Rubén? ¿Sí? El presidente dijo Ahora, que lo va a hacer. Pero, por ejemplo, la pregunta Son es, mamarrachos, el gasoducto, presidente, por favor. el primero, porque son 2. Sí. El primer gasoducto, ¿se va a construir, se va a empezar a construir durante el mandato de este presidente? Hay quienes dicen que es imposible, que se haga todo el proceso hasta que lleguemos. Es la obra más importante que tiene el país, ese gasoducto. Ya se adjudicó la compra de los caños a la empresa de Techín y se tiene que salir a licitar en cuanto antes la construcción del gasoducto para, si sale todo bien, llegar al invierno que viene. Si llegamos al invierno que viene con ese gasoducto, por lo menos disminuiríamos un poco las importaciones, que son dólares que salen del Banco Central y causan todo el O problema. sea, hay que Ahora, pasar vos- el invierno, digamos, este año. Ustedes saben que estuvo con nosotros Gustavo Carabajal, estuvo en el programa anterior y lo vi en vivo a estas mujeres, a estas mamás, a estas docentes que están angustiadísimas y nosotros no le podemos dar una respuesta a Gustavo, a Natalia, por ejemplo. Vos me contabas, esta mujer que estuvimos viendo Que recién. dijo, perdón por el exabrupto, pero cito un textual de ella, que somos un rebaño de pelotudos. Eso lo dijo ella ahí porque los habían llevado a ese lugar el Consejo Escolar de Quilmes, que dicho sea de paso, nosotros elegimos lo que votamos en provincia, los consejeros escolares. Están en la boleta, en la última parte de la boleta, el último troquelado, son consejeros escolares. A ver, son los que tienen que representar
a los padres y a las madres que estaban en la puerta del Consejo Escolar de Quilmes para darles soluciones. Entonces, lo que decía Natalia era que lo que quiere este gobierno es tener una generación de chicos que no estudien, que no tengan capacidad de discernimiento, de progresar estudiando en la vida, que no vayan a la escuela, y también deslizó una cuestión vinculada que quieren que dejen el colegio directamente. Y es lastimoso lo que se está viendo. Acá está esta Natalia. Habló con una claridad que ningún político tenía. A ver, que quede claro que traemos este tema porque no le podemos dar respuesta, no le podemos decir va a haber gas, van a arreglar los calefactores, Porque no va a hicieron 2 bajar años. la No hicieron 2 años. inflación, está pasando, lo están haciendo. No sabemos cuánto de lo que dicen es así y los resultados no están llegando a No la lo hicieron en gente. 2 años, Ahora, María Laura, no lo usted está hicieron. tocando un tema crítico, el tema de los consejeros escolares. Es gente que vive de la política y los colegios, los chicos le importan un carajo. Eso es lo que realmente pasa. Tiene que haber menos gente viendo la política, menos gente. ¿Consejeros escolares para esto? No que me venga a consiguieron- justificar un consejero escolar que la escuela que tiene que cuidar no tenga gas hoy, ¿me entendés? ¿Sentiste frío hoy? ¿Estás sintiendo frío? Frío, digo, el Pero- frío que sentimos todos. Ah, sí, yo O soy sea, violento. sí, A ¿no? mí me gusta, yo soy team calor. ¿Podemos ir a nuestro móvil en Mar del Plata? Está ahí Agustina Macha En verano. a que nos muestre En verano, un poquito Mar del no Plata es calor. con el frío. Saben que hace muchísimo frío y no podemos dejar de hablar de esto. Mientras hablamos de las consecuencias del frío, como la falta de gas. Ahí está, miren lo que es esta imagen, divino, pero un frío polar, un frío polar en La Feliz. Ahí está la imagen. Divino, divino, divino lo que pasa en Mar del Plata. Hay 11 grados ahora, pero ustedes saben que hay temperaturas bajo cero. Y Daniel decía, no va a alcanzar el gas si no se compra más, ¿verdad? ¿En qué mes suponés que la Argentina no va a tener para atravesar el invierno? No solamente lo que estamos mostrando en las escuelas, sino otros tipos de gas. Por ejemplo, y esto también le toca a los temas de SPER, el gas de las empresas, el gas de las industrias puede llegar a faltar, Sí, ¿verdad? los meses más críticos son junio, julio y agosto. Para que se dé una idea, el consumo residencial se multiplica por 6 veces, ¿no? Todos obviamente prendemos la estufa. Entonces, de alguna manera, si llega a faltar el gas porque no se compra el gas por el alto costo que tiene, probablemente se le corte a las industrias, ¿no? Porque de una manera cortarle a las casas políticamente es mucho peor, aunque cortarle a las industrias también reduce el crecimiento, causa que no haya más producción, que también es grave, está relacionado con el trabajo de las personas. Pero bueno, probablemente si llega a faltar gas en ese sentido, que el escenario está muy, muy justo. La verdad, la cuenta también depende de factores climáticos. Vieron, la lluvia de Brasil ayuda, ¿no? Porque Brasil llovió, entonces de alguna manera genera más energía eléctrica, nos va a exportar energía eléctrica a nosotros, entonces va a necesitar menos gas de Bolivia, o sea, está muy interrelacionado. Está con claro, todo lo meteorológico, pero Exactamente. mientras tanto, digamos, si todo va bien y nos ayuda el Señor, nos falta gas, ¿cuándo? Y si todo va mal, nos falta más No, gas, el mes más ¿cuándo? crítico es julio. Julio, Sí. el mes que viene. Empezó Sí, junio. empezó junio, sí. El mes que viene. El mes que viene, José Luis, quizás no tenemos el gas que necesitamos. Aparte, es criminal que no tengamos gas con vaca muerta, ¿no? Y, sí, es difícil. No, es criminal, digo, Sí. nosotros mismos, digamos, es una especie de genocidio gasístico autogenerado, porque tenemos todo para exportar gas, no solo para abastecer la demanda interna, sino para exportar, y no lo estamos haciendo. ¿Sabés que tenemos el coco mal? A ver, mostranos el mar, Agustín, por favor. Un poquito de descanso de todos estos temas porque tenemos que seguir hablando. Lamentablemente, Rubén tiene un gran trabajo sobre la inflación de la Argentina. Agustín, mostranos el mar y contanos cómo viene la mano por ahí. Muy buenas tardes, María Laura, y así es. En estos momentos estamos en 11 grados de temperatura. Hemos llegado a la máxima prevista para el día de hoy. Y un poco con lo que venías hablando, Mar del Plata también tiene algunas escuelas con problemas de calefacción. Se estima que son al menos 10 escuelas, pero también la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene problemas de calefacción. Les han cortado el suministro de gas a las facultades de Arquitectura, de Humanidades, de Ciencias Exactas y de Salud. Y también por problemas de calefacción, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional está viendo la posibilidad de regresar a la virtualidad por estos inconvenientes que están teniendo de falta de calefacción, de falta de gas en diferentes instituciones.
Divino lo que estamos viendo, divino. Pero bueno, algunas escuelas con problemas de calefacción también ahí nos estás contando, Agustín, lamentablemente. Pero bueno, son algunas. Acá tenemos un montón. Te mando un beso y un abrazo. Muchas gracias, un beso, María Laura. Bueno, fue un pequeño descanso porque les vamos a contar ahora que Alberto Fernández habló y José Luis Esper, que tiene que irse, en realidad se tiene que ir a trabajar al Congreso, o sea, tiene una comisión, ¿verdad? Sí, es muy importante la comisión, es la Comisión de Legislación General que trata este fondo que quiere crear el Congreso para pagarle al Fondo Monetario. Escuchá porque habló a Alberto Fernández ahora, recién, y lo tiene Rubén, lo que dijo sobre la deuda. Sí, volvió a mencionar los viejos ataques contra el gobierno de Mauricio Macri. Dijo, el fondo quería que tomemos más deuda, hundieron al país por la deuda, sigue insistiendo en el mismo tema, que es una variante que también la utilizó de lo del tema de los ladrones de guante blanco, que la justicia viene a decir, y dijo algo que a Esper le va a encantar, la frase. Economía que se cae se puede recuperar. Volvió de nuevo con la historia del medio de la pandemia, ¿se acuerdan? Cerremos todo, que la economía se recupera, las vidas no. Bueno, volvió de nuevo con el tema. Economía que se cae, y lo dijo en referencia a la defensa de lo que hizo él, pero también de las medidas que se están tomando para proteger el tema de la gente, de los cortes de gas si puede haber o no a las empresas. Bueno, economía que se cae se puede recuperar. Así como, llegamos a donde estamos, ¿no? A ver, ¿cómo se llaman esos que escriben frases, esos libros de frases? ¿Tienen... Aforismos. Los aforismos. Gracias, Gustavo, el mejor compañero del universo. Es un libro de aforismos, ¿qué te parece? De aforismos y de frases hechas. ¿Cómo era la frase? Economía que se cae, se puede recuperar. José Luis, Gran antes de filósofo. despedirte, te pido que digas algo sobre esto que está pasando. No, sobre la deuda, un gran caradura Alberto Fernández. La deuda no es un repollo, no nació un repollo, no es un plato volador que aterriza en Argentina. La deuda son los políticos gastando más lo que recaudan. Esa es la deuda. Eso es lo que hay que empezar a enseñar a la gente también. Es mentira que la deuda sea un plato volador, que los presidentes se puedan no hacer cargo de la deuda. La deuda son ellos, porque en el Congreso se define la deuda y el déficit. La deuda es la política. Te hago una frase hecha, si querés, para completarla. Le hacemos un pie de página de espera al libro de aforismo de Albertito. La deuda es la política. La deuda es la política. Gracias, José Luis. Un placer, buenos días. Tenemos que meternos en el tema de